En Panamá existe un concepto único que los pueblos originarios han determinado para definir su autonomía y autodeterminación dentro de un territorio. Este término es comarca y hace referencia al conjunto de pueblos organizados con sus culturas, costumbres, idiomas, historias, y su anhelo es ser legalmente reconocido por el gobierno. En el año 1997, la región norte de Santa Fe quedó excluido de la Ley 10 que crea la comarca Nové Buglé y Campesinos. 20 años después, aún mantienen vivo la esperanza de ser legalmente reconocidos por el gobierno como comarca, a pesar de grandes desafíos para su territorio, como proyecciones de minerías, titulaciones fraudulentas, represas hidroeléctricas y otros proyectos que son promovidos por el gobierno y que atenta contra la cosmovisión de estos pueblos. A continuación presentamos la voz del pueblo del distrito de Urracá frente a estos desafíos. En el territorio de la región norte de Santa Fe presentamos grandes desafíos como las titulaciones fraudulentas que existen dentro del territorio, como otro desafío como la explotación, solicitud de concesiones para la explotación y exploración de los recursos minerales. Otro de los desafíos para nosotros como pueblos originarios es la creación de un decreto de Parque Nacional Santa Fe y un sinnúmero, en fin, también vienen el llamado proyecto eólico, el proyecto hidroeléctrico. Son grandes desafíos que presenta el territorio para los pueblos indígenas. Nosotros no estamos de acuerdo con la minera, porque el minero no viene a regalar la plata, sino viene a hacer pura maldad con nosotros. Entonces, ¿para qué querer de ese minero? Mejor somos pobres y déjala como está. Nosotros no queremos ni titulación, ni minero, ni hidroeléctrica, nada de eso. La minería igual, es un programa que han trabajado hace muchos años en diferentes países. En el país de Panamá hay muchas chatarras que han dejado el daño que dejan a la población, le quitan la tierra. El calentamiento global ahora mismo se está hablando sobre de la minería, pero el gobierno no dice que es la minería. El gobierno siempre dice que la población es el que hace un daño, pero legalmente la minería es el que deja una gran cantidad de desechos tóxicos, una enfermedad incurable para la familia, la pobreza, y no cumple con lo que dice. Y siempre la política de ellos es que le vamos a dar carretera, que le vamos a dar la casa, que le vamos a dar, y la persona a veces por falta de conocimiento, por la mentira que ellos traen siempre, cae en el error de hacer un negocio. Pero la población del norte de Santa Fe se está mantenido con las organizaciones del Congreso para decirle no a ese proyecto de muerte. Es un proyecto que nunca va a beneficiar a la persona, los pueblos originarios que siempre ha subsistido de la tierra y vive con la naturaleza como si fuera el hermano. Dios le ha dado la naturaleza para protegerlo, y por eso entonces las organizaciones de mujeres también han venido para defender el recurso natural que Dios nos ha dado. No estamos de acuerdo con la empresa minera porque también después de todos los daños que hacen no cumple con lo que ellos prometen. Y además ni siquiera nosotros queremos plata. Nosotros con la riqueza que tenemos es una riqueza natural y ya hemos acostumbrado de vivir y subsistencia de la tierra, de la agricultura. Los ríos son para nuestra familia, para tener el pescado para nuestros hijos, y por eso vamos a seguir diciéndole no a la empresa minera. Nosotros, porque para eso estamos nosotros la organizar, hablando de la organizar la comarca, es lo único que mejor que puede salvar a nosotros, no la minera tampoco, eso no lo queremos. Y por eso cuando yo venía acá, ya tengo 36 años, 37 años estar viviendo acá, venía de buscar la tierra, porque tierra de nosotros, de mío pues, que son nativos y de tendencia aquí en Panamá, y no ha encontrado ningún, la gente que venía, fue guerra, no encontraba ningún extranjero, sino nosotros somos dueños aquí en Panamá, no ha venido a ningún lado. Hoy hemos iniciado una lucha que llama a todas las poblaciones indígenas a unir fuerzas para proteger el territorio, para proteger el medio ambiente, para proteger la vida silvestre, los recursos naturales y en conclusión, para proteger lo que es el llamado la ecología humana.
Je nunya kita tua tambe de je koror te je bigi kita kom nu ne koror kata kra bigi kita ne tabe ni kisete de ngani ko no ko ta kom bigi kita tenga ni kan je ta kom ti propen tia ka te hirichi ne toy ne nagar kon ni hirichi ado bar sed bar ni ta koi tor je ka bigi ni entre nu ta ni na ko ni ko ne ne pan ma se ta ni ta luchar ne ta ne bar ni bar ne libro pata kor je kra nu ta bride ne ko. Yo le voy a mandar un mensaje a nivel del mundo, a nivel del país, a todos los compañeros, a todas las poblaciones, que no sean también solamente pueblos indígenas que se opongan a esta empresa, sino a nivel internacional, todos los pueblos deben de oponerse en contra de esa empresa. Ahora mismo el Banco Mundial está también hablando sobre de un cableado desde Colón hasta Boca del Toro sin consultar con la población en Oveja Buglé. Y la persona vive cuántos años ya en el territorio, pero no tienen en cuenta. Entonces nosotros debemos de unir nuestra organización y trabajar fuerte en contra de todas las empresas, todas las ideas del gobierno que empieza solamente a pensar en la plata. Y nosotros como pueblos indígenas para defender la vida, la cultura, nuestra cultura de pueblos indígenas es muy diferente y es algo que nosotros tenemos que conservar. Por eso siempre vamos a decirle no y le hacemos llamado a todas las poblaciones de diferentes grupos para que se unan en nuestras organizaciones, porque la naturaleza, el agua, la tierra es algo que Dios nos ha dado y tenemos que luchar fuerte para defenderlo. Nosotros podemos tener millones de plata, pero sin la tierra no podemos ubicarnos, no podemos vivir, no podemos tener una vida tranquila como lo hemos vivido hace mucho tiempo. Y por eso como las titulaciones de tierra que solamente vienen poniendo la cerca para el pueblo y al final pues no es un beneficio para la población, es un daño, es algo que están buscando madera para negociar y siempre vamos a estar en contra. Estamos trabajando fuerte por eso. Vuelvo y les repito, diferentes organizaciones deben unir a estas organizaciones para decirle no a la empresa, no a la proyecto minero, no a la hidroeléctrica, no a los cableados, no a la torre eólica. Todo es un daño para la población indígena. Entonces quiero hacerle el llamado a todos los estudiantes y aquellos compañeros y compañeras que agrupen a nuestra organización porque es importante. No vaya entonces a aceptar la mentira que dice el gobierno. La hidroeléctrica también, la política del gobierno es que todo es bonito, es un beneficio, pero nosotros tenemos conocimiento de diferentes poblaciones, está el Cuna, está diferentes países también se ha hablado de proyecto hidroeléctrica que es un daño para la población. El pueblo dice no al recurso de hidroeléctrica porque el río es algo que nos da la vida y cuando el programa de proyecto hidroeléctrica viene solo son beneficios para la gente que tienen plata porque quieren vender la energía y la población no está de acuerdo con eso y directamente como coordinadora tampoco estamos de acuerdo con eso, no vamos a permitir que el proyecto hidroeléctrica se haga en nuestra provincia. Yo no estoy de acuerdo con el Parque Nacional Minero del gobierno entre extranjeros que mismo gobierno está de muy de correr. No hay quien chui extranjero ni de sino mismo gobierno. Mi gago no hay colo se de high de árbol está ni de con en chui. Bota chui de no hay ni de correr. Bueno, de parte de las titulaciones de tierra es un daño que se está creando un programa en contra de la población porque esa no es la visión del pueblo. La población de la comarca Oveja Buglé y Campesino ha mantenido siempre su posición de decirle no a las titulaciones de tierra porque es un pequeño terreno que le van a darle a la población y no como tradicionalmente el pueblo ha vivido de una tierra colectiva. Y por eso entonces yo no estoy de acuerdo, como coordinadora de mujeres, yo no estoy de acuerdo con las titulaciones de tierra. Yo no estoy de acuerdo que está titulando esos terrenos. No. Yo no quiero que ellos titulan porque esos terrenos con niña con ni ngobo con niña ni chuidre con ni ngobo al gobierno me ham que quiere ni titular no estoy de acuerdo. Ya que llevaron ya correr. Por eso llamamos un congreso porque queremos una ley para que los territorios donde ahorita mismo estamos viviendo
sea bajo la ley, para que así mismo nosotros tenemos la gobernanza propia, un líder propio. Eso es lo que buscamos. La organización llamado Congreso, una organización muy importante. Para mí es una organización más bien es como una docencia, como un apoyo, para que uno vaya sabiendo lo que nos trae hacia nosotros, los peligros, los enemigos, las empresas diferentes. Entonces allá lo que es el mensajero que vamos recibiendo, entonces para nosotros la organización Congreso es muy importante. Pero sabemos de que esa organización es nuestra, es muy valiosa, así que hago el llamado a todos jóvenes, tanto adultos en general, que agrupemos en nuestra organización. Muchas gracias. Espero que estos comunicados lleguen al oído de todos los pueblos panameños para que fortalezca más nuestra organización.